Mi papá es lo que llaman un hombre macho. Todo lo que quería era tener hijos varones. Vivía y respiraba por otro chico Keller. Naturalmente, cuando nació mi hermano mayor, se llenó de alegría. 3 años después, le rogó a mi mamá que tuviera otro hijo. Cuando descubrió que íbamos a ser gemelos, se emocionó aún más por tener 3 hijos. Así que cuando mi hermano y yo nacimos, y vio que yo era una niña, se desilusionó. Siempre fui su hija menos favorita y nunca trató de ocultarlo. Mientras que él nombró a mis hermanos Anthony y David, cuyos significados son precioso y querido, respectivamente, a mí me puso Lilith, que literalmente significa monstruo de la noche. Mientras que mis hermanos y mi mamá trataban de suavizar ese golpe, directo llamándome Lily, él insistió en que todos me llamáramos Lilith, para que pudiera sentir la decepción que él sintió el día en que nací. Claramente, él y mi mamá no se quedaron juntos, y, lamentablemente, él solicitó la custodia total cuando Anthony tenía 5 años, y David y yo, 2. Las cosas empeoraron aún más desde entonces. Si él llevaba a Anthony y David a comer o al cine, yo tenía que quedarme en casa. Pasaba todo su tiempo jugando deportes con mis hermanos y no me dejaba unirme a ellos, aunque, como niña, de hecho mostraba un interés genuino en lo que él hacía con ellos. Cuando tenía 4 años, a papá le diagnosticaron cáncer, y por lo que escuché, se suponía que era terminal. Aquí es donde entra el título de esta historia. Sí, hizo un trato con Satanás, 15 años más de vida si vendía el alma de uno de sus hijos. Y como era de esperar, me eligió a mí. Así que, cuando yo muera, mi alma irá al infierno, sin importar cuán pocos pecados cometa o cuánto ore. La primera vez que recuerdo que algo me sucedió fue aproximadamente un mes después de que mi papá hizo ese trato. Estaba en mi pequeña y abarrotada habitación, tratando de dormir en una cama que ya había superado hacía años, mientras mis hermanos y mi papá veían una película abajo, cuando lo vi. Esa cosa en mi armario era pálida, con ojos hundidos y una boca gigantesca. Sus dedos largos y huesudos se envolvían alrededor de la puerta del armario. No había duda de que esa cosa era un demonio. Inmediatamente lloré por mi papá, quien subió corriendo y me dio una golpiza por interrumpir su noche de película con sus hijos. Después de eso, me llamó niña por llorar y me encerró en mi cuarto. Mientras yo lloraba toda esa noche, el demonio simplemente me observaba desde el armario, inmóvil. Ver demonios observándome se volvió bastante normal a partir de entonces. A veces era la misma figura pálida y demacrada en el armario, otras veces era una figura oscura flotando sobre mi cama, y en las noches malas, una figura cornuda con ojos rojos brillantes me observaba, burlándose de mí a través de la ventana. Con el tiempo, dejé de tener miedo de ellos. Una noche, cuando tenía 9 años, la criatura demacrada estaba de nuevo en mi armario, mirándome mientras leía. Comenzó a hacer un ruido extraño, como un gruñido, por lo que lo shh. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Aunque ocasionalmente rodeaba la puerta del armario con su mano, nunca había salido de allí, hasta esa noche. En un movimiento rápido, rasgó la puerta del armario y se puso de pie completamente, revelando que era más alto que el techo mismo. Se inclinó de una manera antinatural para poder caber bajo el techo. En ese momento, lo normal sería haberme cagado de miedo, pero, por alguna razón, no sentí tanto temor. Nos miramos a los ojos durante un buen rato, lo que más me resultó incómodo que aterrador. Así que volví a leer mi libro. Él me observó con curiosidad por un rato, hasta que mi papá decidió ser un imbécil nuevamente y abrió mi puerta para gritarme por cualquier cosa. Todo el tiempo, el demonio simplemente observaba. Afortunadamente mi papá se fue después de abofetearme,
Pero yo seguí llorando el resto de la noche. El demonio, que ahora me miraba con algo más que curiosidad, volvió a mirar la puerta cerrada, tratando de ver a mi papá. Mientras yo no hacía más que sollozar, el demonio se sentó a un lado de mi cama, enorme a mi lado. Ninguno de los dos se miró durante el resto de la noche. Yo lloraba mientras él miraba al vacío, pero no estaba sola, y eso era todo lo que me importaba. Desde entonces las cosas cambiaron. No solo dejé de tenerle miedo a los demonios, sino que los comencé a recibir, especialmente al demonio demacrado que se sentaba a mi lado esa noche. Él se quedaba conmigo siempre que mi papá era cruel conmigo, o cuando tenía problemas con los chicos en la escuela. Nunca me hablaba, y casi nunca me miraba, pero lo único que me importaba era que él estaba allí para mí. Incluso le puse un nombre: Papá. Recuerdo una noche cuando tenía 14 años que estaba muy triste porque Jacob, el chico que me gustaba, no me invitó al baile de San Valentín en la escuela. Además, mi papá había entrado en uno de sus peores estados de ánimo y me lanzó una silla. Cuando corrí hacia mi habitación, casi me sentí aliviada al ver a papá agachado junto al armario. «¡Papá!», grité, corriendo hacia él. Era estúpido, lo sé. Estaba llamando papá a un demonio literal, pero no tenía a nadie más. Él era el único que me había mostrado algo de simpatía. Al principio él dio un paso atrás, pero a medida que lloraba con más fuerza, me miró a los ojos, tal vez por primera vez desde esa noche en que salió del armario. Entonces hizo algo sorprendente. Me abrazó de vuelta. Cuando sentí sus frías manos heladas rodeándome, debería haberme aterrorizado, pero me invadió el amor. Amor. Por fin haber encontrado un papá que me quería. Pero una noche, mientras leía Matar a un ruiseñor para mi proyecto escolar, cometí un error. Papá parecía curioso, así que decidí leerle en voz alta. Supongo que hice demasiado ruido, porque David abrió la puerta. «Lilith, ¿quién demonios eres tú? ¿Qué carajo es eso?», gritó, y mi papá corrió hacia arriba. Papá no pudo esconderse a tiempo, y ahora, Anthony, David y mi papá lo miraban fijamente. Él se levantó revelando su gran tamaño, y David comenzó a llorar, mientras Anthony se quedaba paralizado y mi papá corrió a buscar un frasco de agua bendita que había guardado junto a su cama desde que hizo el trato. Mientras intentaba huir con papá, él me detuvo y negó con la cabeza. Ambos sabíamos que ya era demasiado tarde. Lloré, mientras lo abrazaba para despedirme, y cuando mi papá se acercó con el agua bendita y la roció sobre papá, él dejó escapar un grito desgarrador que se debió escuchar a lo largo y ancho del país. Miré horrorizada cómo papá, quien había estado a mi lado todos esos años, se desvaneció en la nada. «Ahí», dijo mi papá, «ya no puede hacernos daño, hijos», dijo, abrazando a David y a Anthony. Yo me quedé sobre el cuerpo sin vida de papá, llorando sin control. Estábamos tan atrapados en nuestro propio mundo que no nos dimos cuenta de algo que se acercaba por detrás. Era enorme, incluso más grande que papá, y tenía 2 grandes cuernos, una cabeza de cabra y un gran bastón en la mano. Mi papá se dio vuelta lentamente, mirando a esta criatura mientras la miraba desafiante. «Su Majestad, yo tuvimos un trato, Stanley. Te concedí 15 años más de vida con 2 condiciones». «¿2?», rugió, y noté que David se había orinado. «Fue un malentendido, señor, mi hija. Te concedí 15 años más de vida, con la condición de que yo obtuviera el alma de tu hija al morir ella, y que nunca más hicieras daño a nadie. ¿Lo entiendes?», preguntó. «Sí, y no lo he hecho. Lo prometo». La criatura soltó una risa. «Primero rompes una promesa, y ahora mientes. A su majestad satánica, viendo que no solo has hecho daño a tu hija durante toda su vida, sino que has matado a uno de mis mejores seguidores, has roto mi confianza. Romperé el trato».
Mi papá se arrodilló. No, por favor, haré lo que sea, suplicó. Satanás me miró. Hay una manera. Si Lilith, tu hija, y la que tú maldijiste, te perdona. Te liberarás y vivirás el resto de tu vida. Mi papá se giró lentamente hacia mí y me dio una sonrisa. Oye, Lily, ¿qué tal? Mírame, soy tu papá. Tu papá. Te crié. ¿No me amas? Soy tu papá. Por el amor de Dios. Dijo poniéndose más agitado mientras yo lo miraba. Depende de ti, Lilith, dijo Satanás. Miré el cuerpo de papá en el suelo, luego volví a mirar a mi papá. Vamos, ¿vas a creer en Satanás o en tu querido papá? Dijo mi papá suplicándome. Lo miré fijamente. Mi papá está muerto, hijo de puta. Tú lo mataste. Dije, no te perdono. Y con eso Satanás arrastró a mi papá hacia el inframundo. Mis hermanos y yo escuchamos sus gritos hasta que se alejaron lo suficiente, hasta que se desvanecieron, para que nunca pudiera hacerme daño de nuevo. Mientras mis hermanos lloraban la pérdida de su papá, yo caminé hacia el cuerpo de papá en el suelo y le besé la frente. Adiós, papá. Gracias. Trabajo como enfermera en una unidad posquirúrgica en el hospital más grande de mi ciudad. Los pacientes vienen desde cientos de kilómetros de distancia para operarse aquí. Los cirujanos son conocidos por ser los mejores, pero lo que no les contamos a los pacientes, lo que no se supone que debemos decirles, es que aquí hay fantasmas. Como en cualquier otro hospital, la gente fallece y, a veces, sus espíritus permanecen, o tal vez solo es un fragmento de ellos el que queda, algo que la ciencia aún no puede explicar. Ha habido más de unos cuantos eventos que me han puesto los pelos de punta, y algunos incluso me han hecho gritar histéricamente. Pero ese tipo de reacciones no están bien vistas en el hospital, así que trato de mantenerme tranquila. Recuerdo una vez hace unos meses, cuando una paciente me dijo que sentía como si hubiera 3 personas más en la habitación con ella, en las otras 3 camas alrededor. Me dijo que estaban hablando entre ellos en voz baja. Lo extraño era que ella estaba completamente sola en una habitación de 4 camas. Corrí las cortinas para mostrarle. Todas las otras camas estaban vacías, y no había visitantes ni personal en la habitación. Como si eso no fuera suficientemente perturbador, unas semanas después, otra paciente dijo exactamente lo mismo cuando la dejaron sola, en la misma habitación. Lo describió de la misma manera, diciendo que estaban susurrando entre ellos y que no la dejaban dormir. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me lo dijo, pero la tranquilicé diciéndole que la habitación estaba vacía y que simplemente se lo estaba imaginando. Los pacientes ya tienen suficiente de qué preocuparse cuando están recuperándose de una cirugía. No necesitan preocuparse por espectros y fantasmas cuando deberían estar pensando en fisioterapia, citas de alta, restricciones de carga y ajustes de medicación. Por eso guardamos estas historias para nosotros mismos. Algunas enfermeras dijeron que no podían dormir en cierto almacén durante los turnos nocturnos porque habían tenido demasiadas malas experiencias ahí. Cuando les pregunté al respecto, dijeron que tenían pesadillas y sentían como si alguien estuviera en la habitación con ellas, de pie sobre ellas mientras dormían. Yo no creía en esas cosas, así que dormí ahí durante un turno nocturno, y descubrí de primera mano por qué nadie más quería usarlo como sala de descanso. Tuve el sueño más realista que jamás había tenido. En el sueño, despertaba en el almacén y sentía como si alguien estuviera ahí conmigo, mirándome desde la esquina de la habitación, su silueta oscura visible en la penumbra. Cuando intenté encender las luces, no funcionaban, y la puerta no se abría. Por alguna razón, en mi sueño, que parecía completamente real, decidí volver a acostarme y tratar de dormir mientras esa cosa se acercaba más y más.
desapareciendo solo para reaparecer justo encima de mí. Sentía como si tuviera los ojos abiertos todo el tiempo, obligada a mirar, paralizada, mientras me observaba. Lo hizo durante lo que parecieron horas mientras yo luchaba por moverme, y no podía. Finalmente, volví en mí y terminé mi descanso antes de tiempo. Regresé a trabajar tratando de olvidar esa experiencia horrible. Pero me negué a volver a dormir en ese almacén. Hubo otro evento que me persigue hasta hoy, especialmente porque estoy por empezar otro turno nocturno, en solo unos minutos. Otra enfermera me contó una historia durante el turno nocturno la semana pasada, y he estado pensando mucho en eso desde entonces. Ha ocupado mi mente más y más, sobre todo cuando estoy sola en la sala de descanso por la noche. Tenemos una sala para el personal con 2 pequeños sofás y una televisión. Algunas enfermeras van allí a dormir durante los descansos en el turno de noche y tratamos de no despertarlas. Una noche, ella estaba durmiendo en el sofá y una luz brillante la despertó. Hay una habitación adyacente con un baño y unos casilleros, así que pensó que una de las enfermeras había entrado y dejado la luz encendida. Miré hacia la puerta, me dijo. ¿Sabes cómo tiene ese pequeño cristal por donde puedes ver al otro lado? Sí, le dije. Lo veo todos los días. Bueno, había una mujer al otro lado de la puerta y me estaba mirando a través del cristal. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando dijo eso. Tal vez porque era el turno de noche. Tal vez porque ese era el lugar al que iba en mi descanso en una hora para dormir, o al menos intentarlo. Y estaba ahí, pero no me estaba mirando realmente, solo estaba mirando al frente, como perdida. Y lo primero que noté de ella fue su cabello. Lo tenía en un estilo muy anticuado, algo que no verías hoy en día, como de los años 70 o antes. Y llevaba un uniforme de rayas azules muy peculiar. Y una cofia de enfermera. Nadie usa una cofia hoy en día. Y ese uniforme se veía como los que tienen en el vestíbulo, los que están en exhibición. ¿Sabes cuáles? De hace mucho tiempo. Sí, eran exactamente como esos. Asentí capaz de imaginarlo todo, como si estuviera allí con ella. Continúa en el próximo mensaje debido a la longitud. Continuación. Otra enfermera entró en la sala y nos escuchó hablando. ¿De qué hablan ustedes?, Zrenia preguntó. De fantasmas. Le respondí simplemente. Él se burló. ¿De verdad creen en esas cosas? Ambas compartimos una mirada cómplice. Él no llevaba suficiente tiempo trabajando en el piso para haberlos visto por sí mismo. Y algunas personas simplemente no están sintonizadas con esas cosas. La otra enfermera continuó su historia. Así que ella estaba parada ahí, mirando al frente. Pensé que era la enfermera de cuarto. A veces vienen durante la noche para usar el baño o lo que sea. Así que le grité. Oye, apaga esa luz, ¿quieres? Estoy tratando de dormir aquí. Pero simplemente siguió mirando al frente. Así que puse la almohada sobre mi cabeza e intenté dormir un poco más. Luego, cuando desperté más tarde, esa luz seguía encendida. Pregunté, y nadie había entrado durante la noche. Y esa habitación está cerrada, así que no podía ser un paciente. Vi a la enfermera de cuarto más tarde y no estaba vestida así. Así que sí, estoy bastante segura de quién era. Según ella, la mujer era el fantasma de una enfermera que había muerto conduciendo a casa después de un largo turno nocturno, ya que se había quedado dormida al volante. Basándose en la descripción que dio, una compañera de trabajo más antigua la reconoció. Dijo que era exactamente como lucía una enfermera que había trabajado allí hace mucho tiempo. Desde entonces, la enfermera que me contó esta historia siempre se aseguraba de permanecer despierta al volante camino a casa. Cada vez que mis ojos comienzan a cerrarse y siento que estoy cansada,
Pienso en esa vieja enfermera con su cabello gris rizado detrás del cristal y me pongo completamente alerta. Mejor que una taza de café, te lo aseguro. Algo se me ocurrió cuando terminó la historia. Es muy raro. Mi paciente en la habitación 14 me dijo anoche que vio a alguien asomando la cabeza por la puerta y mirándola. Y a veces decía que alguien se paraba en la entrada y simplemente la observaba. Me dijo que la persona tenía un corte de cabello muy antiguo y uniforme anticuado. Pensó que era un fantasma o tal vez una alucinación. Fantasmas y alucinaciones son algo común en el piso postquirúrgico, y a veces es difícil distinguir entre los dos. La confusión postoperatoria inducida por medicamentos contra el dolor no es rara, especialmente en personas mayores. Ella pensó que era el Dilaudid, así que nada de eso esta noche, solo Tylenol. Buena idea, dijo la otra enfermera y me excusé. Decidí revisar a mis pacientes, especialmente a los de la habitación 14. No me sorprendió demasiado ver a una mujer con uniforme de rayas azules y una cofia mirando hacia adentro desde la puerta. A pesar de mi terror, comencé a caminar con piernas temblorosas por el pasillo hacia ella. Ella se giró para mirarme y se alejó de la habitación del paciente, yendo hacia el pasillo lateral al final de la unidad. Corrí para alcanzarla, necesitando ver con mis propios ojos quién era. Cuando llegué al final del pasillo, miré a la izquierda. Ya no estaba. Pero solo habían pasado unos segundos. Corrí por el pasillo corto hacia el siguiente corredor. Este otro era mucho, mucho más largo. No podría haber desaparecido tan rápido a menos que hubiera entrado a una habitación, pero una vez más, había desaparecido. Con el corazón latiendo frenéticamente, me negué a creer que era un fantasma. Ese tipo de cosas no existen. Simplemente no pueden. La habitación 9 era la única a la que podría haber entrado con tanta prisa. Entré y encontré a todos los pacientes despiertos, a pesar de lo avanzada que era la hora. Eran las 3 de la madrugada, y todos deberían estar durmiendo. «¿Está helando aquí? ¿Puede traerme una manta caliente?», me pidió la paciente más cercana a la puerta. Le dije que lo haría, y casi gritó de miedo. «Oh, por Dios», dijo la mujer mayor sobresaltada. «No te vi ahí». «¿Entonces con quién estabas hablando?», pregunté. «Con la otra enfermera, la que acaba de entrar». «¿Dónde fue?». Sentí una presencia detrás de mí, y me di la vuelta para ver una forma moviéndose, pero luego desapareció, como un rastro de humo en un día ventoso. No queriendo decirle a la mujer que había sido un fantasma, simplemente inventé una excusa y le dije que traería una manta caliente. Nada parecía ayudar, sin embargo. Ninguno de los pacientes en esa habitación durmió bien esa noche. Si acaso, durmieron algo. Seguían diciendo que sentían como si hubiera algo acostado en la cama justo al lado de ellos. Ahora que lo pienso, es la misma habitación en la que los pacientes decían imaginar que había otras personas con ellos, excepto que esta vez realmente estaba llena. No he vuelto a ver a la enfermera fantasma desde esa noche, y espero nunca volver a hacerlo. Es aterrador, por decirlo menos, ya que realmente no entiendo por qué está aquí, y nunca sabes exactamente cuándo se va a aparecer. Estoy a punto de comenzar otro turno nocturno. Deséenme suerte. La voy a necesitar. Solíamos contar historias de terror después de la escuela en 4º grado, hasta que los padres empezaron a quejarse. Evidentemente, una de las niñas llegaba a casa asustada. Esta es la historia que la hizo llorar. Obviamente, ahora tengo un vocabulario un poco más amplio que hace 8 años. Así que aquí va. La chica estaba en la universidad. Acababa de dejar su casa, viviendo sola por primera vez. Era cercana a sus padres. Le dolió dejar su hogar. Besó a su hermana y a su perro para despedirse, por culpa. A su hermano, por obligación. La universidad estaba al otro lado del estado. Esto era en el norte, claro,
así que los campos hacían que las millas se sintieran interminables, casi como si fuera otro estado, otro país. Su pueblo era pequeño, la universidad era más grande, pero ciertamente no Nueva York, no Atlanta. Vivía en un edificio alto, esto es importante, no en el último piso, pero cerca, 3 o 4 pisos abajo de la azotea. Era una escuela privada, financiada por algún excéntrico multimillonario, de ahí el nombre, Universidad Excéntrico Multimillonario. La mayoría de los estudiantes vivían en ese único edificio alto, en pisos apilados uno sobre otro, con una plaza bastante grande en la planta baja, donde la luz del sol entraba agradablemente en los días soleados. El aire usualmente estaba lleno de sonidos de conversaciones y del timbre de los ascensores. La chica conoció a su compañera de cuarto, quien era bastante simpática, y ambas se llevaron bien. Su cuarto era pequeño pero agradable, con un par de plantas en macetas, un armario, un tocador. La chica tomó la cama más cercana a la puerta, pero solo porque su compañera se había mudado primero. La compañera quería dormir junto a la ventana. La chica quería estar lejos de la puerta, pero siendo una buena chica, no dijo nada. Ella llegó segunda, era el derecho de su compañera tomar la cama que quisiera, y las dos se llevaban lo suficientemente bien. No le gustaban las puertas. En los campos, las cosas podían entrar por las puertas. El viento soplaba a través de las redes. Aire cálido y viciado hinchaba los zócalos de madera, y sonaba, para una niña abrazando a su perro, como pasos. Las clases empezaron en otoño, y sabiendo muy bien por qué estaba en la universidad, la chica evitaba fiestas y chicos. Quizás por miedo. Después de todo, tenía poca experiencia con esas cosas. Pero eso no es importante. Lo importante es cómo trataba su educación. La valoraba, sacrificaba tiempo y reputación por ella. Escuchaba los murmullos de los estudiantes. Qué chica más rara, tan extraña. Pero estaba acostumbrada a los gritos, así que la suavidad de los susurros no la afectaba tanto. Era la favorita de sus profesores, siempre la primera en ser llamada, levantara la mano o no. Era principios de octubre, y la chica tenía un examen importante en unos días. Constituiría gran parte de su calificación en una clase en particular, y por tanto, como pasa con los hábitos, estaba muy preocupada por sus calificaciones y se encadenaba a sus estudios. Pasaba sus noches atrapada con sus libros de texto en el primer piso de la biblioteca, papeles esparcidos por toda la mesa. Siempre tenía clases por la mañana e intentaba estar en casa a más tardar a las 2 de la mañana. Usualmente, su compañera ya estaba dormida, y todo estaba en silencio en el edificio alto. El timbre del ascensor siempre le parecía más fuerte a esas horas que nunca, y a menudo lo maldecía, temiendo la consternación de despertar a los demás estudiantes. Un par de días antes del examen, estaba estudiando en la biblioteca, como de costumbre. Cerca de allí, un joven que había visto varias veces estaba sentado, leyendo frenéticamente, sin prestar mucha atención a una pequeña radio portátil que tenía en su mesa. Emitía un reporte de noticias lleno de estática, una noticia sobre el condado vecino. La chica no escuchaba el reporte, solo notaba el ruido blanco. Le pidió al joven que apagara la radio. «Por favor, estoy tratando de estudiar», y él, comprensivo, obedeció. Miró su reloj. Había pasado algo de tiempo. Eran las 2 de la mañana y aún así, no se sentía bien. Usualmente se retiraba con una sensación de satisfacción, pero ¿no justificaban un par de días antes del examen estudiar más tiempo? Un descanso le haría bien, un poco de aire fresco, y además, había dejado uno de sus libros en su tocador. Estudiar todos los temas era importante, y ya había puesto demasiado énfasis en las lecturas. Reunió sus cosas y se marchó. Se despidió del joven. Algo en su mente le dijo que quizá él... «No, concéntrate, ve a buscar tu libro. Él estará allí cuando regreses junto con tu libro.
Recoge tu libro y estudia. Todo saldrá bien. Pasó junto a una corredora con su perro, sin pensar demasiado en lo extraño que era ver a alguien corriendo tan tarde en la noche. Solo pensaba en su propio perro. Cuánto lo extrañaba. Seguramente ahora estaría acurrucado con su hermana, completamente olvidada. El pensamiento la entristeció, pero ya estaba en el edificio. Empujó la puerta. El aire era fresco, más frío de lo habitual, pero era octubre y el invierno ya había llegado al norte. Presionó el botón del ascensor, que se encendió anaranjado, mientras el ascensor descendía desde algún piso alto. Observó cómo bajaba por el tubo de vidrio hasta que se detuvo y abrió sus mandíbulas. Las puertas se cerraron a su alrededor como fauces y la llevaron rápidamente hacia arriba. Una vez más, se detuvo y salió tambaleándose, mareada. Respiró hondo, miró su reloj. 2:20. Mi compañera estará dormida. Insertó la llave y visualizó exactamente dónde estaba el libro, para entrar y salir rápido. No quería arriesgarse a encender la luz. Tendría que tantear. El seguro de su puerta hizo clic, y ésta se abrió, revelando un bulto dormido de su compañera en la cama lejana. Aún así, su mano se dirigió por costumbre al interruptor, junto a la pared, pero se corrigió y dio pasos ligeros hacia adelante. La chica trató de mantenerse en silencio. Sabía que era mejor no despertar a alguien dormido. Solo la idea la hacía estremecerse. En la pegajosa oscuridad, buscó en su tocador hasta encontrar el libro que necesitaba, se dio la vuelta y cerró la puerta con suavidad detrás de ella. Todo estaba tranquilo en el pasillo. Las 2:23. La chica despertó la mañana siguiente en la biblioteca, con una pequeña hendidura en el grueso libro de texto causada por su mejilla. Su cuello estaba dolorido por la extraña posición en la que había dormido. No recordaba haberse quedado dormida, pero por las miradas extrañas de los bibliotecarios, supuso que había sido así bastante tiempo. Avergonzada, miró brevemente alrededor en busca del joven. Se sintió aliviada de que no estuviera por ningún lado, pero pensó en los rumores que podrían surgir y, sintiéndose avergonzada, rápidamente guardó sus libros. Se colgó la mochila al hombro mientras salía de la biblioteca, manteniendo la mirada fija en la alfombra. Llegó al edificio alto solo para encontrarlo rodeado de coches de policía, vehículos de emergencia y reporteros. Una pequeña multitud de estudiantes se había congregado. ¿Qué pasó? Escuché que... Ella me dijo que... Me pregunto si... La chica pasó junto a una reportera no mucho mayor que ella, de cabello rubio y un top con un escote lo suficientemente pronunciado como para atraer a los espectadores. Su voz era seria, pero la chica apenas podía comprenderla entre el creciente ruido. Se abrió paso más y más dentro del edificio hasta que finalmente atravesó las puertas. Policías estaban reunidos en grupos dentro del vestíbulo, algunos hablando con estudiantes o miembros del personal, otros, entre ellos mismos, todos preocupados y angustiados. Nadie notó a la chica mientras subía en el ascensor, mientras salía en su piso. Allí arriba todo estaba silencioso, lejos de las multitudes evacuadas. La mayoría de las puertas estaban abiertas, con agua de duchas recientes dejando huellas en la alfombra, crema de afeitar derramándose sobre los lavabos y atuendos aún sin usar tirados sobre las camas. Doblando la esquina, encontró su puerta cerrada con fuerza. 2 tiras amarillas de cinta policial formando una gruesa X sobre el marco. El alguacil y el ayudante estaban junto a la puerta. El primero se frotaba las sienes. La chica, con una distorsión surrealista que nublaba su vista de la realidad, no podía sentir ansiedad, no podía sentir una amenaza mientras se acercaba a su puerta. El ayudante puso su brazo contra su pecho. No puedes entrar aquí. Pero ella se zafó, agachándose bajo su brazo
y rompiendo la cinta policial. Abrió la puerta y gritó. En la cama del fondo su compañera de cuarto yacía destripada. Sus órganos palpitaban sobre las sábanas, brillando y apestando bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. Sus ojos, lo que quedaba de ellos, estaban abiertos, su garganta cortada. Estaba desnuda. Uno de sus pechos había sido rajado para que la grasa se drenara y se acumulara en la cavidad que ahora era su abdomen. Sus muslos estaban profundamente golpeados y amoratados, su genitalia mutilada. Su cabello había sido arrancado, desprendido de su cuero cabelludo y esparcido por las sábanas. La chica vomitó, pero, limpiándose la boca con el brazo, levantó la vista para encontrarse con lo más aterrador de todo, ese escalofrío que la hizo sentir como si también hubiera sido destripada, y como si, de alguna manera, ella también estuviera siendo acechada. Allí, en la pared escrito con sangre, estaban las palabras: «Son las 2 de la mañana. ¿No te alegra no haber encendido las luces?»